si Dios le dijo a Abraham, a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, es un Dios de vivos. Y si es un Dios de vivos, y dijo que es el Dios de Abraham, Abraham está vivo. Y así se dice de Isaac y así se dice de Jacob. Y no le discutieron nada. Cuando terminó esa discusión, todo el mundo cayó. Un gran rabino había sacado, como nunca se había hecho, de Éxodo 3:6. Oigan, ¿de dónde? Porque si me dicen a mí que es del Evangelio, de Apocalipsis, yo lo entiendo. Pero Jesús tiene la capacidad de intuir la resurrección ya desde Éxodo 3:6, desde la revelación que Dios hace a Moisés en la zarza ardiente. Bien, la polémica sigue ahora. Ahora, como ha callado la boca, ahora ha quedado, un escriba ha quedado seducido con lo que acaba de decir Jesús. Y el escriba ahora le va a hacer otra pregunta, va a cambiar el tema. Pero aquí mismo dice que estaba sorprendido. Versículo 28. Y se acercó uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, les preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Cambio de tema, eso es una bisagra. Digo, perfecto, next. O sea, cuando hay un debate y responde demasiado bien, cambia el tema para discutir el otro tema, porque este ya lo sabe. Y respondió muy bien. O sea, los escribas que conocen, son los que mejor conocen, como decir, los biblistas de los judíos, se quedaron sin palabras. Y ahora vamos al otro tema. Ya que te gusta la escritura, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Aquí no hay malicia. Aquí la pregunta es porque respondió bien. Si usted lee en Mateo 22:35, ese mismo pasaje, ahí sí dice que como que le hizo la pregunta por malicia. Porque Mateo tiene otra finalidad, pero aquí se presenta el escriba maravillado y pregunta, esa pregunta, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Es como la pregunta de un neófito que quiere acercarse al mundo judío. La primera pregunta que hace. Y a los rabinos no les gusta encuadrar todos los 613 mandamientos, no les gusta encuadrarlo en uno, no les gustan los resúmenes. A los judíos les gusta que todo el mundo se sepa todos los mandamientos. Y claro, si usted se sabe los 613, a usted le conviene. Eso le pasa a los abogados ahora. Saben todas las leyes, entonces conviene que no se reduzcan las leyes, porque así siempre necesitarán un abogado para que le explique cualquiera de las leyes. Y así también el rabino. No me pongan a resumir que sí, así es muy fácil y así el problema es que se simplifica la ley y se complica la práctica. Es un lío. Porque cuando usted reduce a un solo mandamiento y ese es el único y hay que vivirlo, entonces es lío. Vamos a ver lo que va a pasar aquí. Jesús, aquí, ante esa pregunta, son 613 mandamientos, como he dicho. Los rabinos hablaban de los mandamientos graves y los mandamientos leves, pero todos había que cumplirlos. Los rabinos entendían que todos los mandamientos eran obligados para cumplirse. ¿Qué va a responder Jesús? Jesús, versículo 29, le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Aquí Jesús inicia con Deuteronomio 6, Shema Israel. Escucha Israel, amarás al Señor. Esa es la palabra del Shema. Comienza con una exigencia del amor a Dios. El mandamiento a Dios es el primero que se menciona. Un solo Dios, un solo culto. ¿Cuál es el principal mandamiento entonces? Ahora, interesante lo que responde Jesús. Si usted busca, que no lo vamos a buscar ahora, pero en el texto de Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Curioso que esto es lo que dice Deuteronomio 6. Pero cuando uno ve aquí en Marcos 12 dice 4 elementos. No sé si se fijaron. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Mente. Aquí hay uno más que es mente. Significa que aquí hay la mentalidad griega.
La mentalidad griega es definitivamente la que está incidiendo aquí en una lectura del texto hebreo vista desde la mentalidad griega. La mente también forma parte de la atención que se le debe al Señor también, con toda la mente, con toda la atención de la mente, de la inteligencia. Y por eso entonces es curioso, es simplemente un detalle, y coloca junto a ese, que es el principal, cuando en Deuteronomio 6 comienzan los mandamientos, el primero de todos, ese lo conecta con uno simple, Levítico 19, 18, parte B. O sea, un versiculito que está en Levítico, que está en un libro destinado a ser el libro de la pureza, del culto. Sin embargo, desde allí saca ese. Jesús se fascinó con ese mandamiento y lo agarró y lo puso al mismo nivel que el mandamiento a Dios por encima de todo. Amar al Señor con todo el corazón, con toda la alma y fuerza y mente. Junto con amar a Dios, ahora también amar al prójimo como a ti mismo. Estos dos son el encuadre que pone Jesús. Entonces, por esto, para el judaísmo siempre venerar a Dios y amar al prójimo siempre fue algo esencial para el judaísmo helénico. Aquí estamos viendo cómo definitivamente el contexto del Evangelio de Marcos es un evangelio de corte griego. Marcos no es de por allí, por Chipre, es familiar de Bernabé. Entonces él pertenece al mundo griego y está escribiendo en Roma. Por lo tanto, está escribiendo bajo influjo griego. No es un Mateo que está escribiendo con una influencia hebrea, sino que él está escribiendo un hombre que está hablando y apelando a la sensatez. Y la respuesta es que va a ser hermosa. Entonces, el escriba va a corroborar. Así como también el primero, el saduceo, quedó sorprendido, este también va a quedar sorprendido. Miren la respuesta hermosa. Dice, le dijo el escriba, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único, que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle pregunta. Aquí el escriba, resumido, le hizo la misma respuesta que Jesús, solo que hubo variantes. Si se fijan en la pregunta, en la explicación de Jesús y en la respuesta del escriba, vemos nosotros cómo hay diferencias. Y una de ellas es que aquí se acentúa que Dios es uno. Maestro, tiene razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Eso no lo dijo Jesús. Al menos no lo dice aquí. Pero sí dijo Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. El Señor es uno. El Shema ya está contenido esto. O sea que el Shema, antes de decir amarás al Señor con toda tu mente, comienza Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, uno. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, al decir el Shema, el escriba le dijo, sí, tú has dicho que Dios es uno. Una variante interesante. Es interesante verla porque uno dice, pero eso no fue lo que dijo. Sí lo dijo, porque él habló del Shema. Él habló del mandamiento que viene del Shema. Y después cambió. En la tercera versión, que es la respuesta aquí, quita mente y quita alma y juntos lo pone la inteligencia. Inteligencia, que es entonces la manera griega más correcta de decir alma, inteligencia. Con inteligencia que significa con toda la devoción, con toda la fuerza de devoción y de atención a Él. Es extraño entonces. Aquí sigue todavía con otro elemento que dice, y amarle con todo el corazón vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí tiene más valor, ese mandamiento tiene más valor que todos los sacrificios juntos. Y si uno va a la historia de Israel, los profetas, eso es lo que dicen de arriba abajo. Misericordia quiero, no sacrificio. No quiero sacrificio, sino conocimiento de Dios.
Oseas 6:6, Isaías 1:11, y en cantidad de escritos por encima de los holocaustos y los sacrificios está el amor. Está el amar a Dios y el conocimiento de Dios. Y aquí el escriba ha llegado y llegó a la conclusión. Y es un teólogo judío que hace esa afirmación. Y por eso Jesús le dijo, tú has respondido con sensatez. Parece cristiano. Has respondido con sensatez, has respondido como yo quería decirlo. Me has seguido. Aquí Jesús piropea al escriba y nadie más se atrevía a hacerle. No estás lejos del reino de Dios. Entonces, un piropo muy grande en el mundo judío. Yo creo que todo el mundo, cuando él le dijo eso, no estás lejos del reino de Dios, se quedaron así y nadie más se atrevió a hacerle preguntas. Como diciendo, sí, ese sacó 100, así que no va a poner a responder más. Ese fue el que sacó 100. Perfecto, a la primera respondió tan perfecto. Eso es. Y entonces nadie más quería hacerle preguntas. Entonces, vamos ahora a otra polémica que va a presentar el Señor. Jesús, ahora, como ya no le hablan, Él habla y va a hablar a la gente. Le cayó la boca a un saduceo, le cayó la boca a un escriba y ahora nadie más le habla, nadie más. Oigan, y le va a hablar a la gente ahora. Y ahora se va a dirigir a la gente porque el maestro tiene que seguir hablando. Versículo 35. Jesús, tomando la palabra, decía, mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser hijo suyo? Y la muchedumbre estaba escuchándolo con mucho agrado. Aquí Jesús toma la palabra y enseña a la gente. O sea, la gente siempre pensaba, no solamente los rabinos, el mundo de Israel pensaba siempre que el Mesías iba a ser hijo de Dios. Eso era una idea, siempre fue la idea. El Mesías que tenía que venir era hijo de Dios, tenía que venir hijo de David, perdón. Tenía que venir de la dinastía de David. Un descendiente de David es el que va a ser el Mesías. Y esto está en 1 Samuel 7:12, Isaías 11:1, Jeremías 23:5, etcétera, etcétera. En cantidad de sitios se habla de que el Mesías tenía que ser un hijo de David. Y ahora se presenta Jesús con el Salmo 110. El Salmo 110 va a presentar un hecho insólito. Y aquí Jesús se está mostrando como el gran rabino que está encontrando en donde nadie encuentra razones para entender mejor las Escrituras. Con este punto ahora que vamos a hablar, ¿cómo va a explicar Jesús eso? Va a ser la razón por la cual va a comenzar a levantar las ronchas en todos los que están a su alrededor, que tienen poder político, que se sienten con esta declaración, con su poder amenazado.